Eh, Yes. Eso es variable y bueno, en el caso de un organismo complejo como nosotros, donde tenemos una variedad de órganos, tejidos, células, bueno, eso también, esperen que voy a poner a compartir, eso también es válido. Digamos, no todas nuestras células, no todos nuestros órganos, no todos nuestros tejidos hacen lo mismo. Eh, y no todos usan la misma fuente de energía para suplir todas las funciones, ¿no? Entonces, ese mismo concepto que habíamos arrancado, en esto lo vamos a ver igual. Están viendo, ¿no? La pantalla y ahí les pongo el primer slide, eso lo ven. Y entonces esto lo ven acá. Cuando hablamos de la fuente de energía, que es lo que utiliza, vemos que el hígado, si bien tiene un rol fundamental en todo lo que es mantener los niveles de glucosa, o sea, todo nuestro organismo se tiene que mantener en ese estado fisiológico, funcional, y bueno, hay quienes comandan esa estabilidad para que sustancias que si estamos en otra concentración sería tóxica. Además, nuestros requerimientos, o sea, no tenemos siempre el mismo estado, por ejemplo, después de comer, nuestro nivel de glucosa es distinto cuando tuvimos un ayuno que es el nocturno o un ayuno prolongado, entonces nuestro sistema se tiene que movilizar para lograr responder a esas condiciones. Entonces el hígado no utiliza, pero sí tiene un rol fundamental en mantener lo que se llama la homeostasis de la glucosa. No lo usa como combustible. Utiliza más que la glucosa los ácidos grasos, alfa-cetoácidos, no usa otra fuente que también utilizan otros tejidos, órganos, que son los cuerpos cetónicos. En el hígado es el lugar fundamental donde también hay síntesis de ácidos grasos, de triacilgliceroles y de cuerpos cetónicos, ¿no? Pero usa fundamentalmente ácidos grasos y alfa-cetoácidos. El tejido adiposo usa ácidos grasos. También recoge de lo que está pasando ácidos grasos del hígado, por ejemplo, para sintetizar triacilgliceroles. Necesita obviamente algo de glucosa para hacer la síntesis de los triacilgliceroles porque necesita el esqueleto del glicerol trefosfato. El músculo sí, el músculo utiliza glucosa al igual que el riñón, que también usa glucosa, y los eritrocitos, que también usa glucosa. Entonces, músculo, glucosa, después vamos a ver qué hace el ciclo de Cori, dependiendo también de la situación en que está, en donde se interconecta fundamentalmente con el hígado, usa también ácidos grasos y en menor medida cuerpos cetónicos. Como decíamos la otra vez, nada es cero, nada es cero, pero o sea, fundamentalmente, prevalentemente, ¿no? El músculo usa alfa-cetoácidos que salen de los aminoácidos por degradación de proteínas. Siempre el organismo, eh, dependiendo de estas situaciones que les decía, de un ejercicio máximo, después de la dieta, en ayuno y demás, va a tratar de preservar, porque como vieron, tienen distintas fuentes, va a tratar de preservar lo que son proteínas, ¿no? Entonces hay como toda una movilización tratando de cuidar lo que es proteína, que está asociado todo con el sostenernos, digamos, ¿no? Em,
El cerebro utiliza preferentemente glucosa, ese también nos lo habíamos dicho, utiliza preferentemente glucosa y cuando no hay glucosa utiliza cuerpos cetónicos y no puede usar ácidos grasos como eh, molécula energética, como combustible, porque los ácidos grasos no pasan la barrera hematoencefálica. El riñón, dijimos, la glucosa, también ácidos grasos y cuerpos cetónicos. eh, Consume bastante energía en todo lo que es reabsorción de nutrientes de la orina y es activo en lo que es síntesis de glucosa en caso de que haya ayuno. El intestino usa también otra fuente distinta que la glucosa, que es la glutamina y en algún momento también pueden utilizar ácidos grasos. Entonces, lo mismo que habíamos visto en cuando vimos metabolismo de las células de organismos unicelulares, no todos iguales, bueno, en un organismo complejo pasa lo mismo porque cada una de las células cumple distinta función. Entonces vamos a ver lo que pasa en el hígado y digamos, el destino de las moléculas que están en nuestro interior, que son la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. La glucosa, fundamentalmente, la función del hígado es mantener determinados niveles en sangre. En el hígado hay síntesis y degradación, dependiendo de cómo está, de cómo esté, hay síntesis y degradación de glucógeno. La vía del piruvato hasta acetil-CoA es fundamental porque ahí va a ocurrir la síntesis y a partir de ahí de la acetil-CoA va a ser la síntesis de colesterol, de ácidos grasos y triglicéridos. También puede hacer ciclo de Krebs para obtención de energía y también va a generar moléculas para generar poder reductor, NADPH y también el ciclo de las pentosas, que es fundamental para síntesis de nucleótidos. Eso es lo que hace con la glucosa. Respecto a eh, los aminoácidos de la dieta pasan por el hígado, hay síntesis de proteínas, va a haber también de estos componentes que va a utilizarse para hacer síntesis de nuevo de ácidos de nucleótidos, va a haber síntesis de hemo, hay degradación de los esqueletos carbonados, dependiendo en qué estado estemos, ¿no? De los aminoácidos para generar, dependiendo de también cómo estemos, en glucosa y acetil-CoA. También se pueden degradar y pasar a hacer el ciclo de la urea, que después se va a filtrar y que va a sangre. Ácidos grasos, estos están y se movilizan en el cuerpo, en la sangre. Va a haber síntesis, digamos, va a haber fosfolípidos y síntesis también de triacilgliceroles que van a formar lipoproteínas y van a viajar por sangre. De los ácidos grasos también va a haber degradación, eso depende de qué momento. Va a pasar a acetil-CoA y como acetil-CoA entra en Krebs y nos puede dar energía y dióxido de carbono. Cuando hay un exceso de acetil-CoA, se van a formar cuerpos cetónicos. Después va a haber todo lo que es síntesis de colesterol y sales biliares que van a ir a sangre. Todo esto, todo lo que ocurre, no es que ocurre todo en el mismo momento, sino que obviamente depende de
el entorno, la situación en que se encuentre el organismo complejo. Entonces, siempre la conceptualización, primero que tienen que ver es que se tienen que mantener funcionales todas nuestras células, no todas tienen el mismo requerimiento, el hígado es fundamental para mantener todo activo y funcional y también para cuestiones que pueden resultar tóxicas al organismo. Bueno, todo pasa por el hígado. El hígado es fundamental. Entonces ahí tienen como los destinos que vimos recién, que depende en qué situación está, pero es todo lo que puede ocurrir en el hígado dependiendo de si estamos hablando de glucosa, de aminoácidos o de ácidos grasos. La glucosa, que ahora después vamos a ver cómo se transporta, la glucosa en el hígado va a tener como distintos fines, digamos, dependiendo los niveles y demás. Puede haber síntesis de glucógeno cuando hay un exceso de glucosa, dependiendo también en qué estado estemos, puede ir a ácidos grasos, triacilgliceroles y puede viajar como en lipoproteínas, puede haber síntesis de colesterol, el acetil-CoA puede entrar en Krebs o la glucosa puede entrar en la ruta de las pentosas, fundamental para nucleótidos y poder reductor. Aminoácidos, todo lo que dijimos en palabras, ¿eh? Aminoácidos, proteínas, mononucleótidos, cualquier componente, digamos, estas de las reacciones anapleróticas, esa función que tiene del ciclo de Krebs, que nos puede dar cualquiera de los intermediarios, y esos intermediarios pueden darnos síntesis, alguno de ellos puede dar síntesis o intervenir en la síntesis de glucosa, también esto para mantener la homeostasis, o los aminoácidos, dependiendo también cuáles fueran, puede dar acetil-CoA, generar cuerpos cetónicos, ir a sangre e ir a los órganos que necesitan. O la acetil-CoA puede servir para la síntesis también de ácidos grasos. Esto también está bueno porque vemos la interconexión que decíamos, si bien nosotros nos focalizamos fundamentalmente en lo que es eh, hidratos de carbono, todo está interconectado. Y después lo que decíamos es los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden también tener distintos, digamos, pueden entrar o pueden salir de todo eso dependiendo en qué estado nos encontremos. Los ácidos grasos pueden formar triacilgliceroles y fosfolípidos y viajar por sangre. Se puede sintetizar colesterol y va a viajar también como lipoproteína por sangre, sales biliares. Los ácidos grasos pueden viajar como tal, sobre todo unido a albúmina. Los ácidos grasos nos pueden dar acetil-CoA y el acetil-CoA sintetizarse cuerpos cetónicos y bueno, todo esto, todo lo cuando mandan con las fichas para afuera, afuera es la sangre que ahí se vehiculiza y va a ir a todos los lugares que necesitan. Entonces, rol fundamental, metaboliza, usa todo esto de la glucosa, aminoácidos y demás, pero teniendo en cuenta no solo sus requerimientos como hepatocito, digamos, como célula, sino lo que pasa al resto de las células. Entonces, nosotros lo que decimos esto, ¿no? Su rol fundamental es mantener la homeostasis en el organismo complejo. Y bueno, la idea es también respecto a la glucosa. La glucosa necesita no superar determinados niveles porque si pasa determinados niveles pasa a ser tóxica. Entonces, el valor normal es 100 miligramos centímetro cúbico y oscila entre 80 y 120 o puesto en milimolar
entre 4 y 7 después de milimolar, ¿no? Y entonces todo esto se tiene que sostener, lo hace los distintos tejidos para mantener estos niveles y esto actúa, digamos, el déficit o el exceso actúa como señalizador de hormonas, hormonas que van a hacer que, digamos, mantener estos niveles. La mayoría de los mantenedores de la glucemia están relacionadas entonces con dos hormonas que son la insulina y el glucagón, que tienen actividades opuestas y a nivel celular se va a manifestar con activación de enzimas, sobre todo la AMP quinasa, que es la que va a censar el nivel energético en la célula. Entonces la idea es que veamos cómo se interconectan, metamos en el metabolismo las hormonas, eh, también estudiar esto, qué pasa si estoy en distintas situaciones, si tengo un estrés, si estoy en ayuna prolongada, si acabo de comer, o sea, distintas situaciones, cómo se moviliza todo para que todo sea funcional, ¿no? Y entonces, obviamente, una cuestión que es fundamental es pensar en cómo se transporta, cómo se vehiculiza, mejor dicho, la glucosa a los distintos órganos y tejidos, a distintas células de nuestro organismo. Entonces, lo que hay para que pase al interior de las células, hay un proceso de difusión facilitada. En la mayoría de las células, por ejemplo, existe un transportador que se llama GLUT1. Tiene distintos numeritos, hay un montón de transportadores de glucosa. Muchos de ellos tienen esto de la difusión facilitada, que existe consumo de ATP para el pasaje de la glucosa hacia el interior de la célula. Y la distribución de estos transportadores depende de la célula. GLUT1, ese está en todos los tejidos. GLUT2 está en hígado y en las células beta del páncreas. GLUT3 en cerebro y condrocitos. GLUT4, como dice ahí, en músculo y tejido adiposo. GLUT5 tiene como un transporte distinto, es un cotransportador con iones. Eso está en el intestino delgado y también está en el hígado. Entonces hay distintos transportadores. Esos transportadores tienen como distinta afinidad en ese transporte. El transporte basal está dado por el transportador GLUT1 y tiene un Km más bien bajo, que nos habla de mayor afinidad. El GLUT2 que dijimos que estaba fundamentalmente en las células de hígado y en en las células beta del páncreas, tiene una afinidad baja, un Km alto, porque no tiene necesidad de su captación en el hígado, solamente se recoge el exceso de glucosa y el páncreas lo que hace es fundamentalmente su detección para la secreción de hormonas que están obviamente asociados con el metabolismo de la glucosa en las distintas células. En el cerebro es de alta afinidad, porque dijimos que era
el principal combustible, el principal fuente de energía de las neuronas, así que tiene una afinidad muy, muy alta. Eh, el músculo y el tejido, bueno, el intermedio, y bueno, vamos a ver que la GLUT4 es, ese transportador es además sensible y activable por la insulina. Eh, entonces, en ayuno ya dijimos los niveles de glucosa, que puede estar expresados en miligramo centímetro cúbico o en milimolar, así que los valores en ese ayuno no prolongado, sino que están alejados un poco de haber de la ingesta de alimentos, eso es alrededor, estaba entre 4,4 y 6,6 milimolar, alrededor de 5 milimolar, 100 miligramos mililitro. Y entonces dijimos que el que sensa, la que sensa fundamentalmente es una enzima que es la AMP quinasa, que se activa cuando siente que no hay energía, o sea, cuando hay niveles altos de AMP, y entonces, dependiendo dónde estemos, pero lo que va a hacer es que por ejemplo, en el músculo, va a favorecer lo que es la entrada de la glucosa. La glucosa, dijimos, el músculo, su principal fuente de energía es la glucosa. Ahí, dependiendo en qué estado estemos, pero digamos, para hacer cualquier actividad necesita energía esa célula, así que va a haber glicólisis. También va a degradar, a oxidar a los ácidos grasos en el hígado, dependiendo esto del nivel energético. Entonces no va a haber síntesis de ácidos grasos, me apareció ya el cartelito, en el hígado, y la quinasa esta no va a llevar a que ocurre, vieron que tienen esta flechita cortada, entonces la AMP quinasa no va a estimular ninguna de estas funciones. Tiene varias subunidades y una catalítica y otras reguladoras que son sensibles justamente a la AMP o al ATP, que son los marcadores, digamos, del nivel energético en que está. Entonces, ese es el sensor en la célula que va a marcar qué es lo que va a ir em, modulando, pero lo que, digamos, pasa a su estado activo en niveles bajos de energía. Entonces, todo esto tiene que estar interconectado, sensa lo que pasa a nivel de sangre, que es su entorno en cualquiera de estas células, y tenemos hormonas que también son sensadas por células de uno de nuestros órganos del páncreas, y esto va a hacer que se secrete o insulina o glucagón, que va de la mano también de la acción de lo que hace la epinefrina. Y acá tienen representado dos situaciones en estado de tener alimento o en ayunas o estrés, y tenemos acá las hormonas que son de acción opuesta, insulina versus glucagón y epinefrina. Fíjense que la insulina, que responde se sintetiza, se secreta cuando hay un exceso de glucosa en sangre, para actuar y movilizar el metabolismo en los distintos órganos, hay receptores de insulina, de esta hormona
en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. El glucagón, que tiene acción opuesta, em, tiene receptores, el hígado tiene receptores del glucagón y el tejido adiposo no tiene receptores el músculo. Eh, y eso lo vamos a entender por las funciones que cumplen cada uno de estos tejidos u órganos. En el caso de la epinefrina, que podríamos decir que es una de las hormonas del estrés, tiene receptores adrenérgicos en todos, ¿no? En el hígado, en el músculo y en los ácidos, en el tejido adiposo. Entonces dijimos que se sintetizan en situaciones opuestas. La insulina cuando hay mucha glucosa, el glucagón y la epinefrina al revés. Entonces, por las funciones que cumple cada uno, cuando hay un exceso de glucosa y hay síntesis y secreción de insulina, en el hígado esa glucosa va a estar guardada como glucógeno, va a haber también síntesis de todo lo que es la parte de ácidos grasos y lípidos. En el músculo lo que va a haber es también acúmulo de esa glucosa que la necesita fundamental para hacer todas las actividades, la almacena fundamentalmente como glucógeno y en el caso del tejido adiposo, esa glucosa va a estar almacenada fundamentalmente como lípidos. En la situación opuesta, glucosa baja, lo que va a pasar es que lo que va a suceder es la degradación del glucógeno, va a haber síntesis de glucosa de lo que fuera, porque nuestro organismo necesita que haya glucosa porque detectó una falencia, digamos, un estado de nivel por debajo del normal, y entonces el hígado vehiculiza los esqueletos carbonados y el glucógeno para generar glucosa, para que la glucosa pase a sangre y se distribuya en los órganos y tejidos que solo usan glucosa. En el caso del glucagón, ya dijimos que no tenía un receptor a nivel del músculo, pero sí lo tiene el tejido adiposo y lo que va a ocurrir es el proceso opuesto a lo que ocurría con la insulina. En vez de que haya síntesis de lípido, va a haber degradación, ácido graso, que también el ácido graso, como termina en acetil-CoA, es fuente de energía para muchas células. La hormona del estrés, la epinefrina, sí dijimos que tiene receptores en el músculo y en el músculo entonces el estrés, el miedo, digamos, sí, en una situación de pánico que nos pone en estado de alerta, hace que el músculo tenga energía, o sea, todo lo que estaba almacenado como glucógeno va a pasar a la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno, va a haber glicólisis para obtener fundamentalmente la energía. Entonces, esto también tenemos como el sensado y se nos suma en su acción las hormonas. La mayoría de los tejidos tiene receptores a estas hormonas, algunas por la función que cumplen, no como el caso del el músculo y el glucagón. Acá me quedan 2 minutitos. Pasamos, bueno, podemos poner, no sé si nos llega así, pasemos mejor
al otro Zoom, así no nos corta. Si bien hay uno yes, que está distribuido, algún transportador en todos los tejidos, después, de acuerdo a la función que cumple las células de los distintos tejidos y órganos, va a ser el transportador, ¿no? Que fue esto que mencionamos al principio. Y acá, voy a bajar esto. Y acá otra vez, ¿no? Estamos con músculo y el hígado y el páncreas, ¿no? El páncreas, sintetizador de las hormonas glucagón e insulina, las glándulas adrenales de epinefrina. eh, Obviamente que todo esto tiene que estar regulado. La regulación está esto con receptores específicos para los transportadores de glucosa, de la insulina, de glucagón y de la epinefrina, los beta adreno receptores. Y bueno, entonces el glucagón, lo que, digamos, va a detectar ausencia, no, niveles bajos de glucosa, y entonces, bueno, dependiendo de la célula, lo mismo que dijimos hoy, va a llevar, obviamente que todo esto es movilizado con señales que son mensajeros, como el AMP cíclico, eh, iones como calcio, para movilizar a través de su regulación en enzimas, ¿no? Así es como funciona. O sea, todas o sea, ¿se acuerdan esto de que tenemos por un lado compartamentalizaciones, que eso nos hace sentir distintos niveles y la otra es modificar velocidades de reacción a través de la detección de determinadas moléculas, ¿no? Y eso hace que una vía esté más funcional que otra vía, ¿no? En el caso de ausencia o bajos niveles de glucosa en sangre, es necesario que el hígado sea el aportador fundamental de la glucosa. Entonces lo va a movilizar a la glucosa desde el glucógeno, y también va a haber síntesis de algunos compuestos para que nos dé glucosa, y la glucosa esté en sangre en los niveles que correspondan, para que no sea tóxico, pero además para que pueda vehiculizarla a las células que sí o sí las necesitan, como las neuronas o el músculo. Entonces, bueno, acá ya dijimos que el músculo no es sensible a esto de que nos genere glucosa, entonces, porque la usa, así que no es sensible a que esto ocurra, pero sí es sensible a lo que pasa cuando hay un exceso de glucosa, que se sintetiza en la insulina, y entonces tanto la célula hepática como la célula muscular tiene receptores de insulina que van a movilizar para que haya síntesis de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo. En estado de estrés o de pánico, que se sintetiza la hormona epinefrina. Los dos tienen receptores, y la idea es la movilización de ese glucógeno a glucosa, y de la glucosa a glicólisis, ¿no? Entonces, este esquemita es como que es bien sencillo.
pero que es clave para la comprensión de la integración del metabolismo, de acuerdo a lo que se sensa siempre en el entorno visualizado fundamentalmente por lo que tiene, digamos, la parte que nos inunda por todos lados, que es sangre y también la linfa, ¿no? Em, entonces acá tienen lo que hace la insulina, el efecto de la insulina. Lo que va a pasar es que eh, esa glucosa en exceso va a ser más captada por el músculo y por el tejido adiposo, que esto, el tejido adiposo va a llevar a la síntesis de triglicéridos. Em, y en el músculo, fundamentalmente lo que va a pasar es que quede fundamentalmente como glucógeno. En el caso del hígado, lo mismo. Va a haber una síntesis de glucógeno, así se almacena cuando haya ausencia, y también como ácidos grasos. La glucosa va a pasar a acetil-CoA para formar los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles viajan y va a quedar el tejido adiposo, fuente energética. Entonces, como dice ahí, efectos de la insulina, más captación de glucosa en músculo y tejido adiposo, más síntesis y menos degradación de glucógeno. Es como que va coherente en el razonamiento, digamos, ¿no? O sea, si hay un exceso va a haber un acúmulo. ¿Y cómo se va a acumular? Y fundamentalmente como glucógeno. ¿Y como qué otra cosa? Como ácidos grasos, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. Entonces dice va a haber más glicólisis para llegar a acetil-CoA para que haya ácidos grasos, más síntesis, como hay ácidos grasos, también va a haber más síntesis de triacilgliceroles. Y obviamente va a haber menos degradación de glucógeno, menos degradación de lípidos. Eso es cuando hay un exceso de glucosa en sangre. Con la adrenalina, que pasa lo mismo con el glucagón, excepto lo que pasa en el músculo, pero en la adrenalina lo que va a pasar es que hay degradaciones, fundamentalmente es degradación, lo opuesto. Y en el caso del hígado, la idea es que llegue hasta glucosa para que nos mantenga los niveles de glucosa en sangre. Entonces lo que va a haber es, como dice ahí, más degradación y menos síntesis de glucógeno. Eso nos va a pasar en el hígado y eso nos va a pasar en el músculo, que lo está necesitando. Em, la degradación para obtener energía lo pasa más bien a piruvato, y acá hace lo del ciclo que ahora vamos a ver de Cori, pero es en esta situación de estrés en donde es necesario la obtención de energía para correr, digamos, y entonces hace mucha degradación de glucosa a piruvato y lactato, que después va a ir al hígado. Entonces, hay síntesis de glucosa en el hígado para mantener en el nivel adecuado. Hay más glicólisis hasta piruvato en músculo. Hay utilización de energía por parte degradando, digamos, la parte lipídica, entonces hay más lipólisis, y obviamente también va a haber una bajada de la síntesis de insulina por parte del páncreas y va a haber un aumento del glucagón, que es lo que, digamos, los dos son conducentes o convergentes al mismo efecto, que es más bien degradativo, oxidativo, para generarnos energía en las células que así lo requieren. No hay nada de conservar como glucógeno, no hay nada de conservar como lípido o ácido graso. Entonces, esto se ve
convergente, digamos, en las acciones glucagón, adrenalina y obviamente es opuesto a insulina, por eso reduce lo que es la secreción de la insulina. Y entonces ahí uno lo puede ver como eh, separado y ver en dónde, digamos, con esa finalidad de entender, mantener los niveles, llevar niveles de glucosa o conservar la fuente de carbono, bueno, dónde, digamos, cuál es el punto de toque de regulación para que eso ocurra. Entonces, la insulina, que dijimos que había un exceso de glucosa en sangre, entonces aumenta la entrada de glucosa tanto en hígado como en músculo. Entonces, en el músculo aumenta lo que es el transportador, hay más, se transcribe y se sintetiza más las proteínas asociadas al transportador de glucosa, que en el caso del músculo era el GLUT4. Como hay más entrada de glucosa en hígado, va a haber una activación de la glucosa quinasa, de la glucoquinasa. Hay aumento de síntesis de glucógeno tanto en hígado como en músculo y entonces lo que se activa es la glucógeno sintetasa o sintasa. Va a haber poca degradación de glucógeno, porque esto es opuesto, ¿no? Digamos, ¿no? Como hay aumento de glucógeno, no va a estar favoreciéndose también la degradación de glucógeno, entonces esta está disminuida, entonces lo que pierde actividad es la glucógeno fosforilasa. Hay glicólisis hasta acetil-CoA, tanto en hígado como en músculo, para formar los ácidos grasos y los triacilglicéridos. Entonces hay un aumento de glicólisis y las enzimas que son reguladas son la fosfofructoquinasa 1 y la piruvato deshidrogenasa. Hay un aumento de ácidos grasos, acá dice ácidos arasos, pero son grasos, en el hígado, y eso es porque está activada la acetilcarboxilasa, no, carboxilmasa, no, la carboxilasa. Hay un aumento de síntesis de triacilgliceroles, eso en tejido adiposo, y hay una proteína que está asociada a eso para que haya aumento de esta síntesis. Ay, y en el glucagón, les dejo la filmina porque no se los voy a leer, pero también está asociado, ¿no? Cada efecto a qué enzima se ve regulada para sostener esto de aumento de degradación, disminución de la síntesis de glucógeno, disminución de la glicólisis hasta acetil-CoA, ¿no? Cada uno tiene una enzima que es sensible a los niveles que hacen respecto a la glucosa y al nivel energético. Y lo mismo la adrenalina, y no se olviden que el glucagón, el músculo no tiene receptor para glucagón. Y después hay que meterse adentro. O sea, ahora que lo entendemos cuáles son las dianas, o sea, cómo es que va tocando adentro de la célula las distintas enzimas eh, y a qué se ve, digamos, qué se ve activado y qué se ve reducido. Los niveles, digamos, que marca que se activa o que se reduce es el nivel energético. AMP, ADP, AMP, ¿no? Y la otra es una molécula que es la fructosa 2,6-bifosfato, que esa se acumula en determinadas condiciones y eso va a activar o desactivar alguna vía. Lo que vamos a ver, ahora lo vamos a ver, es qué pasa cuando hay un aumento, ¿eso lo leyeron en algún lado? ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la fructosa 2,6-bifosfato?
Sí, profe, creo que estaba en los videos. ¿Qué pasaba? ¿Te acordás? ¿Qué hacía la fructosa 2,6-bifosfato? Ahí lo estaba Gua- buscando porque todavía los nombres no me los sé, pero Sí, inhibe la vía de la gluconogénesis, claro. Va a favorecer lo que es la glucólisis. la glicólisis, ¿no? O sea, ese también es, o sea, lo que tienen que ver también son los reguladores y cómo los moviliza en cada una de las etapas. Y obviamente está todo interconectado, ¿no? O sea, el ciclo de Krebs y lo que pasa con la glicólisis. Fíjense, si hay muchos citratos, si hay mucho ATP, la que va a inhibir es a la enzima fosfofructoquinasa 1. Por el contrario, si hay baja energía, va a haber más ADP y AMP y estas moléculas actúan digamos, movilizando la actividad de esta enzima, la fosfofructoquinasa, que necesita, digamos, como necesita energía, va a estar favorecido en lo que es la degradación. Exceso de ATP, acetil-CoA, ácidos grasos, inhibe todo este proceso. Aumento de AMP, que es baja energía, no va a llevar a la síntesis de glucosa. Entonces, así, estas igual ustedes hagan la fórmula de los intermediarios, pero estos esquemitas están buenos para ver cómo se detecta esto de nivel energético y cuál es la enzima, esto que ya lo hablamos la otra vez, la enzima regulable por ese nivel. Y obviamente a esto hay que sumarle las hormonas. Y entonces acá estamos en presencia de músculo y tejido adiposo, esta parte como sería también del hígado, y acá tienen activación e inhibición, y bueno, qué es lo que hace eh, cada una de las hormonas. Acá, por ejemplo, la adrenalina y el glucagón, que se sintetizan, se aumenta su secreción y sus niveles cuando hay estrés o bajo nivel de glucosa, entonces lo que van a hacer es que como falta glucosa, se tiene que lisar el glucógeno para generarnos glucosa, un fosfato y después el fosfato y hacer la vía. Y eso lo hace activando a la glucógeno fosforilasa. Obviamente la insulina lo hace al revés. ¿Se entiende el esquema este? ¿No? Sí, sí, Acá profe. tiene. Bueno, o sea, por eso esto es, o sea, es gastar tiempo nada más en repetírselo, pero entiendan a las hormonas, cada uno con su función, y entonces se paran en qué tejido y lo va a sostener eso de acúmulo de energía, de moléculas que nos van a dar energía o degradación, teniendo en cuenta el rol del hígado. Y acá tienen lo de la síntesis de la fructosa 2,6-bifosfato, que se va a sintetizar cuando el nivel energético es baja y necesitamos que haya glicólisis. Entonces va a haber fructosa 2,6-bifosfato que va a pasar, que va a activar a la fructosa, a la fosfofructoquinasa 1, que va a pasar de fructosa a fructosa 6, 1,6. Y ahí va el proceso de glicólisis. Y obviamente también esto está catalizado por enzimas que detectan niveles energéticos. La que lo va a estar regulando era la enzima que hablamos al principio, la AMP quinasa, que detecta falta de energía. Esta se va a activar a la fosfofructoquinasa 2, que va a llevar a la síntesis de la fructosa 2,6-bifosfato, que actúa como modulador de la fosfofructoquinasa 1,
que va a llevar a la glicólisis. Lo que tienen que acordarse es que ahí no hay mucho ahí es medio difícil, digamos, no hay mucho racional ahí, pero sí que la fructosa 2,6-bifosfato es señal de, finalmente, ¿no? de baja energía y tiene que haber glicólisis. No va a haber la síntesis de glucosa. Entonces, em, en los cambios metabólicos que ocurren entre ayuno y alimentación, el objetivo fundamental, mantener glucemia. La insulina señala abundancia de combustible, glucagón señala falta de glucosa y entonces eso va a llevar esas dos situaciones a, en el caso de insulina, almacenamiento de energía y en el caso de glucagón, degradación de esa fuente de energía. Es opuesto. Y entonces después lo que tienen que hacer es pensar en situaciones. eh, Esto es durante una comida, durante una ingesta, el intestino, hay absorción de fuentes, van a tener hidrato de carbono, aminoácidos y lípidos. Entonces, cómo se moviliza lo soluble en acuoso va a estar en sangre, lo otro en linfa, y va a viajar y va a modificar, digamos, y va a activar determinadas vías. Bueno, esto ya lo vimos, así que no lo vamos a repetir, pero que en ese momento hay exceso de, y entonces se va a movilizar de acuerdo a ese exceso. Esto lo vimos desde la entrada, a este es un simple esquema de lo que ya vieron, nada más que le suma de dónde viene la fuente de las distintas moléculas. Y en el caso de ayuno, lo que tienen que ver es si es un ayuno de pocas horas o un ayuno prolongado. En el caso de cerebro, se acuerdan que la principal fuente es glucosa, pero si es prolongado, esto se va a acabar la glucosa y entonces va a utilizar cuerpos cetónicos que se van a sintetizar a partir del acetil-CoA. En el caso de un ayuno que no es muy prolongado, que es la noche, va a haber degradación de lo que es la parte lipídica para generar el acetil-CoA, para tener energía y demás. Entonces eso depende de en qué momento se encuentra. Acá tienen lo que es glucosa en miligramo mililitro o centímetro cúbico, y esto es un ayuno que no es prolongado. Entonces van a tener un exceso y después hay caída. En ese exceso hubo un aumento de la síntesis de glucógeno. ¿No? Es que si esto lo vemos un poco más en tiempo, ahora hablando de días, bueno, después de la ingesta, la glucosa va a caer, pero no va a caer a cero, depende de cómo se mueva todo, pero cuando ya no tenemos los niveles necesarios para las otras células, entra en juego lo que son los cuerpos cetónicos. Fundamentalmente para movilizar células de músculo y cerebro. Los cuerpos cetónicos, depende del nivel, pueden quedarse en acetilacetato o en hidroxibutirato y estos se van a degradar hasta acetil-CoA y tenemos el ciclo de Krebs, ¿no? eh, el- Acá tienen las enzimas que intervienen y el acetilacetato, la transferasa esta está ausente, por eso no puede utilizar desde acetilacetato a acetoacetil
CoA en hígado. Pero bueno, dependiendo en qué nivel estamos, acá dice quién lo utiliza a los cuerpos cetónicos, es músculo esquelético, cardíaco y cerebro. Eh, y acá dice, ¿no? Quienes no en hígado ni en eritrocitos, los eritrocitos no tienen mitocondria. Em, entonces, cuerpos cetónicos es cuando estamos en un ayuno muy prolongado que necesitamos que determinados células los utilicen, se van a movilizar como acetato o hidroximetilbutirato. Acá está ocurriendo la síntesis, esto es síntesis en hígado, que va a suceder a partir de la degradación de aminoácidos, de degradación de ácidos grasos, primero ácidos grasos, después los aminoácidos, y nos van a generar estos cuerpos cetónicos que son los que van a migrar para ir a los tejidos que van a poder utilizarla como fuente de carbono. Y la otra cuestión que es muy importante es esta del ciclo de Cori, eh, cuando el músculo necesita utilizar energía rápida, llega hasta piruvato, acá tienen el músculo, va a piruvato, a lactato, este lactato no se puede acumular, y entonces pasa a sangre y va al hígado, y en hígado puede favorecer esta síntesis de glucosa, sintetiza glucosa y va a el músculo. Si uno mira así, es como que lo único que hay es movimiento de energía, a esto se le llama ciclo fútil, pero bueno, esto es fundamental por la función que cumple cada uno de los tejidos. Y no sé, Profe, tengo una sí, consulta ahí. dale. ¿Es necesario saber las enzimas involucradas en el ciclo de Cori? Sí, o sea, no hay mucho, o sea, o sea, no hay mucha complejidad, es lo que ya tenés. Claro, pero no sé si es necesario, tipo, saber, no sé, de piruvato a lactato, o sea, tenía Sí, más o sí, menos porque lo vimos información, también, pero ¿sabés cuándo, Cami? Con la fermentación y todo claro, eso. la fermentación, eso te Sí, iba a decir, sí. sí, Ok, ok, ok. sí. Em, Así que Y bueno, después, sí, perdón, no pasa nada. lo que era la síntesis de cuerpos cetónicos, también más o menos las enzimas, Sí, o por sí, sí, ejemplo la sí. que no, la que No está tienen ausente. mucho, no tienen mucho. Sí, ¿Viste? sí, está Cuando bien. no hay mucho. No es que te decís, Ok, me mato con esto. Lo que sí entender, el punto, ¿viste? Esto de la situación, ¿viste? claro, ¿Qué sí, pasa? sí, sí. O sea, es como que nos permite hacer la integración. No tiene mucha vuelta esto, ¿viste? O sea, es comprender qué es lo que hace cada enzima, quién la sintetiza, dónde están los receptores, qué es lo que moviliza, y no tiene más. No tiene más. Lo que tiene de interesante es esto que marcábamos hoy, que es no pensar, viste, que, porque no sé qué imagen usted, porque ya lo veían por ahí en fisio, pero a veces uno se cree que todo es glicólisis, que todo es utilización de glucosa, ¿no? Y entonces no lo es por la función que cumple, por dónde está ubicada, qué conexiones hay entre qué célula y qué célula, qué es lo que ve esto, ¿no? La importancia de mantener niveles, ¿no? De mantener los niveles para que todo esté funcionando bien. El músculo tiene una función que es movilizarnos y entonces tiene que tener la energía per se utilizable. O sea, ustedes pueden pensar, che, ¿qué pasa para cuando hacen un ejercicio que tiene que ser una carrera, ¿viste? Una carrera de 100 metros, ¿viste? Y otra es, ¿cómo me movilizo para aguantar una carrera de una maratón, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿la dieta tiene que ser la misma?
o no. Entonces, uno pensar en esas situaciones yo creo que es clave. Y la otra es que cualquier alteración de alguna de estas vías llevan a enfermedades, enfermedades metabólicas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, la idea es esto, que lo movilicen, no tiene más que esto, pero sí piensen en situaciones, están en los libros, piensen esto, ¿no? En situaciones como maratón, como una carrera rápida, ¿no? Una carrera de 100 metros, es lo mismo. Tendría que comer a los deportistas. ¿Se deben alimentar, qué sé yo, a más hidrato de carbono o nos conviene hacer otro tipo de dieta? En términos dieta no, no de ausencia, sino rica en. ¿Está bien? No sé, esto era más o menos lo que yo quería dar. No sé, chicos, ustedes si querían sumar algo más. No, yo creo que teniendo el viernes para hacer los cuestionarios, por ahí mejor que procesen un poco Sí, es y el mucha, o viernes sea, tiene resolvemos. bastante de estudio, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Que tiene varios de acordarse las enzimas, dónde se regula, esto de pensar en las señales, o sea, acá es clave que miren también, ¿hay alguna cosa que es a nivel transcripcional la regulación? ¿Hay alguna regulación post-traduccional? ¿Es modulación? O sea, miren esto que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que moviliza? ¿Cuál es la enzima blanco de la hormona? Esto que decíamos recién, ¿dónde toca? ¿Qué se activa? ¿Cómo se activa? La parte energética ADP-AMP versus ATP o otras moléculas que esto citrato. No, citrato es una molécula que dice tengo energía. Bueno, entonces sería, Cami, ya sabemos nuestra reunión, ya quedamos. Y los demás hacen los problemas el viernes. Después la semana que viene pondré alguna consulta en algún momento. Eso, Em, Dani, creo que nunca les dijimos que el viernes ¿Querés tenemos anotarlo ahí, clase. Ale? ¿O querés Sí, que le diga yo? No tengo problema. sí, lo mismo como yo. Que el Dale, viernes escribiles hay que el resolución viernes de cuestionarios tenemos como todos los viernes. sí, la resolución, ahí termina las Sí. clases. Y la semana que viene, muy probablemente. Bueno, después ahí acuerdo con ellos alguna consulta. Les digo que Eh, sí, algún día consulta y el viernes parcial que pedí hablo, pero todavía no me confirmaron, así que cuando tenga les confirmo el horario. ¿Les marcás todo esto, Ale? Sí, 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 sí. No sé, chicos, si tienen alguna consulta, los tengo todos igual que yo, sin caritas. No. Bueno, es estudiar, ¿no es cierto? Una vez que, pero a mí tiene como esto, ¿no? ¿Cómo lo estudio? Y después que una vez que ya es estudiar. Una vez que ya sé que cómo lo estudio, me tengo que poner a estudiar. ¿No, Cami? Sí, sí, yo creo que vengo bien. Me falta ver nombres y esas cosas. Pero Acordarse. entender entiendo. Buenísimo. Súper. Bueno, Bueno, gracias. nos vemos entonces. Chau, chau.